Nos dice, los textos académicos son piezas textuales que suponen un momento de producción, circulación y recepción específica y que de manera más o menos homogénea presentan una forma y estructura similar. Conllevan introducción, fundamentación, área de investigación, problema, objetivos, desarrollo, cierre, bibliografía y anexos. Entonces, más o menos estos tipos del conocimiento científico, de textos académicos, llevan una cierta estructura muy similar o singular, pero en singular más bien cada uno, pues ya se va a ir explicando. La monografía, ¿qué es la monografía, Olayo? ¿Puede ayudarnos a leer, por favor? Dice, la trama o reestructura de una monografía es expositiva, aunque también acepta aspectos argumentativos. Su función principal es la informativa explicativa. Como su nombre lo indica, en una monografía se desarrolla un único tema, reducido y acotado sobre aspectos variados, cualquier acontecimiento. Sus partes son agradecimiento, dedicatoria, título, contenido, índice de cuadros, gráficas y figuras, introducción, generalidades, conclusiones, bibliografía y anexos. Ok, entonces pues ya nos dice una monografía, es en donde se expone algún tema, se argumenta la razón de ese tema. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a dar información y a explicar, a hacer una explicación y a brindar además pues información a los lectores. Puede ser un único tema de esta monografía. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es ensayo. Eduardo Aguilar. Ensayo explota en mayor medida los aspectos argumentativos y que no se caracteriza por ser exhaustivo en el tratamiento del tema. Para la elaboración del ensayo se debe de considerar que se está manejando el lenguaje escrito de la ciencia, por lo que es necesario utilizar un sistema de codificación conforme a las reglas de comunicación del discurso científico. Las características de un ensayo son las temáticas que ofrece y que comprenden campos muy diversos, como son filosofía, política, literatura, historia, ciencia, etc. Su extensión no está sujeta a un parámetro determinado, ya que oscila entre unas cuantas páginas y varios cientos de ellas. La rigurosidad de los planteamientos va desde un análisis de datos empíricos hasta un detallado marco conceptual. Los rasgos de sus líneas de trabajo se presentan como aproximaciones, como esbozos iniciales. Ok. Un ensayo, entonces, vamos a tratar, nos dice un único tema. Exhaustivo, pues quiere decir que tratamos el tema en general, un tema completo que se quiere pues considerar. Aquí también pues se utilizan, como nos dice aquí, lo que es el discurso científico. ¿Qué quiere decir? Pues palabras muy técnicas en este tipo de ensayos. El ensayo puede ser, ya nos decía, filosofía, política, literatura, historia, ciencia o algunas otras. Nos dice que su extensión no está sujeta a algún parámetro. Puede ser que sean muy pocas o bastantes hojas para poder realizar un ensayo. ¿Qué es una reseña? Alexis Barrera. Sebastián Reyes. Dice, la reseña es una extensión de 2 a 3 cuartillas. Contiene el resumen y el comentario valorativo realizado sobre un libro. No alcanzo a leer qué dice ahí porque me tapa mi cuadrito. Ya. Un artículo o otro texto publicado.
El juicio que se emite sobre el objeto a reseñar puede ser negativo o positivo. Esto dependerá del criterio del reseñador. Referencias bibliográficas. Comprende la ubicación del autor y su obra en tiempo y espacio. Consta de dos categorías, el título y la presentación. El título incluye el nombre del autor, título de la obra, lugar de edición, editorial, fecha de publicación y número de páginas. Comento. Esta sección suele llamarse también resumen. Esto nos indica que en esta parte se hace una descripción, resumen y síntesis del elemento a reseñar. Se habla del autor, la obra y sus técnicas. Cubo de Severino señala que este apartado está dividido en dos subcategorías obligatorias, contenido y fuentes, y 4 opcionales, antecedentes del autor, propósito, organización de la obra y método de trabajo. Evaluación. Es considerada una de las partes más importantes de la reseña, puesto que en ella se encuentra el juicio valorativo que se hace sobre la obra, remarcando así sus aciertos y limitaciones. Generalmente consta de dos tipos de crítica, una negativa y una positiva. En la crítica negativa se consignan los aspectos débiles del trabajo. Estos suelen ser redactados de manera atenuada y evitando el uso de palabras fuertes, ironías y menosprecios sobre el contenido. 4. Identificación del reseñador. Al final de la reseña de manera paratextual, se indica el nombre y apellido del autor de la reseña y ahora también se acostumbra a escribir el correo o incluso algunas formas de contacto electrónico. Generalmente los títulos académicos suelen ser eliminados. Ok, entonces, pues una reseña ya nos dice que son de 2 a 3 cuartillas, contiene lo que son sus referencias bibliográficas, el comento, la evaluación y la identificación del reseñador. Entonces, en una reseña, pues vamos a hacer, nos dice el comentario o vamos a valorar el texto que hayamos hecho, la lectura que hayamos hecho sobre un artículo, sobre un libro o algún otro texto. Tomen nota porque ustedes van a hacer alguno de estos textos científicos, van a poder hacer ya sea una monografía, un ensayo, una reseña, bueno, vamos aquí, un reporte. Un informe escrito o reporte es una comunicación dirigida a una o a varias personas con un propósito esencialmente instructivo respecto a un tema preciso. En él se entrega la información sistemática, los datos y resultados obtenidos en una investigación, la cual puede ser bibliográfica, empírica o mixta. Entonces, en un reporte yo voy a escribir los datos más recientes, sobresalientes de la investigación que yo haya realizado sobre algún tema en específico. Ese es un reporte. Durante el desarrollo del informe, la organización debe ser tal que exprese el tema claramente y articule firmemente sus componentes más importantes. Un informe consta de 3 partes básicas, que es la introducción, presenta el tema en rasgos generales y busca centrar la atención en las ideas principales. También expone el punto de vista y el método adoptado y puntualiza las limitaciones en las que se trata el tema. Desarrollo del tema, analiza, descompone el todo en partes y las estudia sin perder el punto de vista global del tema. Los párrafos en que se agrupan las varias oraciones de esta parte deberán caracterizarse por la unidad, la coherencia, la claridad, el énfasis, entre algunas otras. Todo párrafo deberá tener una idea central diferente que se desarrollan en diferentes párrafos. La transición de un elemento a otro debe ser fluida y firme. ¿Qué quiere decir? Pues que cada párrafo debe de estar unido. Ya veíamos que pues al terminar un párrafo debemos continuar con la idea que ya veníamos trabajando en el párrafo anterior. Entonces es lo que nos vuelve a indicar aquí. La conclusión debe recoger los resultados logrados en el cuerpo de la composición, de tal forma que el lector no puede interpretar mal el sentido global del informe. Frecuentemente resume las ideas más importantes del informe. Se recomienda elaborar conclusiones temáticas en orden jerárquico. ¿Qué quiere decir jerárquico? Pues como fueron apareciendo esas ideas, las vamos a ir ordenando a sí mismo en la conclusión. Ajá. Otra sería una tesis, un esquema primero,
haga un esquema de su tesis, escriba un bosquejo de los títulos de capítulos, subtítulos, algunos títulos, perdón, de ilustraciones para indicar dónde van los resultados y algunas otras notas. Debe haber un orden lógico en la presentación de los capítulos y un esquema tentativo final de la tesis como resultado de esta tarea. Una vez que tenga una lista de capítulos y bajo cada capítulo, perdón, y bajo cada título del capítulo, haga una lista completamente razonable de cosas que deben ser informadas o explicadas. Usted habrá dado un golpe decisivo en contra del bloqueo del escritor. Cuando se disponga a teclar, su objetivo no será ya escribir una tesis, sino algo más simple, teclar un párrafo aislado de ideas germinales debajo de cada uno de los subtítulos. Entonces, para poder realizar una tesis, primero debemos de realizar el esquema de cuáles son los apartados que va a incluir esa tesis. Una tesis pues es algo ya muy grande, una investigación que se hace muy grande pues referente a algún tema en específico. Quizá ustedes ya cuando vayan a concluir pues les toque desarrollar esa tesis, les toque escribir, redactar, pues una tesis de algún tema que ustedes ya estén relacionados o familiarizados para poder llevar a cabo la investigación de esos temas. Ok, entonces vamos a tener que realizar de tarea alguna de estos tipos de textos académicos. Ok, voy a enseñarles, a mostrarles unos ejemplos. Están aquí. Ok. Tenemos aquí un ejemplo de un texto académico que es una monografía sobre la célula. Obviamente, esta monografía es muy reducida. Ustedes van a tener que realizar pues algo más completo. Y bueno, nos habla sobre pues la célula. Todos los seres vivos están formados por unidades muy pequeñas, generalmente invisibles a simple vista, llamadas células. Este nombre fue dado por su descubridor, Roberto Hooke, en 1665 y significa celda pequeña. Entonces, si se fijan, empiezan a redactar sobre este tema. Un poco sobre introducción. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales, de manera que basta una sola de ellas para tener un ser vivo, que será un ser vivo unicelular. La célula es una porción limitada de protoplasma, una sustancia constituida por 75% de agua, 5% de otras sustancias inorgánicas y 20% de compuestos orgánicos. Las partes del protoplasma tienen funciones coordinadas de tal manera que le otorgan a la célula un alto grado de especialización funcional, cualquiera sea el tipo de tejido al que pertenezcan. Entonces, más o menos un ejemplo de una monografía, comentario de un texto, artículo de una enciclopedia, un ensayo sobre la eutanasia. Dice, se trata de un tema polémico que requiere un análisis profundo, aunque para muchos sea fácil decir, por ejemplo, cada uno tiene derecho sobre su vida y por tanto puede decidir si terminarlo o no. Sin embargo, ese tipo de comentarios no constituyen verdaderos argumentos para un debate que debe ser serio y detallado. Por ejemplo, si una persona está en depresión y con ciertos problemas físicos y solicita un suicidio asistido, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer caso a los deseos de esa persona y ayudarle en su propósito. Dice, mi posición en este caso es negarle a esa persona lo que está pidiendo. Entonces aquí ya estamos redactando un ensayo con mis propias opiniones sobre un tema, sobre un hallazgo. Yo hago mis propias opiniones en ese tipo de ensayo. Ajá. Ok, déjenme ver, creo que por aquí tenía otros ejemplos.
Mm. Ok. Para redactar una monografía, tenemos pues aquí los pasos que debemos requerir. Es la elección del tema, la lectura e indagación de bibliografía diversa, formular problemas o elaborar hipótesis, bosquejo de la monografía, redacción y revisión del trabajo en todas sus partes. Entonces, para cualquier tipo de texto que quieran hacer la redacción, vamos a tener que elegir un tema, vamos a tener que hacer lecturas sobre ese tema. Ahorita la tarea que se van a llevar, pues es esa, es elegir un tema del que ustedes quieran ahondar, investigar, realizar ya sea un reporte, una monografía, una reseña, un ensayo. El documento que ustedes quieran redactar lo van a poder hacer, pero primero ocupo que ahorita en 5 minutos, ahorita me envíen por el grupo de WhatsApp su título, es decir, el tema del que quieren investigar. Después me van a tener que mandar la bibliografía en donde están haciendo sus lecturas. Ajá. Entonces, para saber yo qué están leyendo sobre ese tema, para que puedan ahora sí redactar lo que sería tipología de textos académicos, su última tarea de esta unidad o su último trabajo, redactar un documento académico como resumen, crónica, ensayo, reporte o monografía, a partir de la lectura de artículos de interés de diversas fuentes, aplicando normas y reglas ortográficas y de puntuación, siguiendo una estructura formal en su presentación. Otra cosa, chicos, muy importante, recuerden subir sus trabajos en PDF para que yo pueda hacer un reporte de su calificación más certero. En Word a veces se mueven los textos, se mueve todo cuando yo lo descargo, y en PDF tengo una mejor visibilidad de sus trabajos. Entonces recuerden, porque estuve revisando sus trabajos anteriores y varios están en Word y no me permite realizar bien su calificación, su revisión. Entonces recuerden subir sus trabajos en PDF. Esta tarea está para el viernes 22, para este viernes siguiente. Entonces hoy deben elegir su tema. Hoy me deben de decir por